Vamos a resolver algunos problemas de la segunda parte del práctico de óptica. Empecemos con el problema 21. La distancia del cristalino a la retina en el ojo de una persona es aproximadamente de 2,5 centímetros. Como usted sabe, el cristalino es una lente flexible que puede modificar su distancia focal variando los radios de curvatura de las superficies que lo limitan. Halle el rango de valores para la potencia del ojo de una persona con visión normal. Bueno, cuando un ojo funciona normalmente, independientemente de la posición del objeto, la imagen siempre se debe formar sobre la retina. Si la imagen se forma antes o después de la retina, la persona no va a tener una visión nítida. Y en un ojo normal, el ojo puede formar imagen sobre la retina cuando el objeto se encuentra entre una posición muy distante del ojo, diríamos en el infinito, hasta el punto próximo del ojo normal, que en promedio está a unos 25 centímetros del ojo. Es decir que el rango de distancias a las que puede encontrarse el objeto en un ojo normal para obtener imagen nítida es desde el infinito hasta 25 centímetros. Para cualquier ubicación del objeto dentro de ese rango, dijimos que el ojo debe formar imagen sobre la retina. Es decir, que en el caso del ojo, la distancia imagen S' se mantiene constante y va a ser aproximadamente de 2,5 centímetros. Entonces, para que la distancia imagen se pueda mantener siempre igual, a medida que se modifica la distancia objeto, el ojo debe modificar su distancia focal. Y esto lo hacía a través de la acción de los músculos ciliares que se contraen y deforman el cristalino. A medida que el objeto se acerca y disminuye la distancia objeto, la distancia focal debe también disminuir para que la distancia imagen se pueda mantener constante. Y para que disminuya la distancia focal, las superficies del cristalino deben tener un radio cada vez menor. Es como que el cristalino se va haciendo cada vez más redondito a medida que el objeto se acerca al ojo. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la potencia del ojo en esas dos situaciones extremas, cuando el objeto está en el infinito y después cuando el objeto está en el punto próximo, a 25 centímetros del ojo. La potencia, como sabemos, es la inversa de la distancia focal. Y entonces la podemos calcular como 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. Primero consideramos que el objeto está en el infinito, es decir, en el punto remoto de este ojo normal. Entonces, la distancia objeto tiende a infinito y la distancia imagen tiene que ser la distancia desde el cristalino hasta la retina, que serían los 2,5 centímetros que hay entre ellos. Como 1 sobre infinito tiende a 0, podemos eliminar este término. Entonces la potencia directamente va a ser 1 dividido en la distancia imagen. Esto me da 40, 1 sobre metro, pero 1 sobre metro habíamos dicho que a esa unidad le llamábamos dioptrías. Entonces la potencia del ojo cuando el objeto está ubicado en el infinito es de 40 dioptrías. En este caso nosotros estamos modelizando el ojo como si este fuera una lente convergente delgada. Lo estamos tratando al ojo como si fuera una lente delgada. Eso es un modelo. Estamos entonces calculando la potencia suponiendo que el ojo se comporta como una lente delgada. Como la potencia es positiva, se trata de una lente de tipo convergente. Después, la otra posición extrema en la que puede estar el objeto es a 25 centímetros del ojo. Eso es lo máximo que el objeto se puede acercar, porque si el objeto se acercara más, el cristalino ya no podría deformarse más porque ya ha llegado a su máximo de deformación y entonces se comportaría como una lente rígida. Y entonces ya al acercarse más el objeto, la imagen se ubicaría detrás de la retina y la persona no tendría una visión normal, una visión nítida.
Entonces, la otra posición extrema es cuando al objeto lo ubicamos a 25 centímetros del ojo. En este caso, la imagen se tiene que seguir formando sobre la retina, entonces la distancia imagen va a seguir siendo 2,5 centímetros. En este caso, hemos transformado tanto la distancia objeto como la distancia imagen a metros, porque si queremos obtener la potencia en dioptrías, las distancias deben estar expresadas en metros. No nos olvidemos que dioptría es 1 sobre metro. Entonces, reemplazamos la distancia objeto, que es 0,25 metros, reemplazamos la distancia imagen, que es 0,025 metros, y calculamos la potencia. En este caso, la potencia del ojo nos da 44 dioptrías. Es decir, que el ojo se comporta como una lente convergente flexible cuya potencia debe variar entre 40 dioptrías cuando el objeto está en el infinito y 44 dioptrías cuando el objeto se ubica en el punto próximo de ese ojo. Pasemos al siguiente problema, que es el problema 22. Bueno, un objeto de 2 centímetros de altura se coloca a 15 centímetros de una lente biconvexa, cuya distancia focal es de 20 centímetros en el aire. Si el índice de refracción de la lente es 1,4 y los radios de curvatura son iguales, determine la distancia imagen, el aumento y las características de la imagen y el radio de curvatura de las superficies. Bueno, volvamos a leer y tratemos de ir interpretando los datos. Un objeto de 2 centímetros de altura. Ahí me está dando el tamaño del objeto. Al tamaño del objeto lo designamos con la letra Y. Y vale 2 centímetros. Este objeto se coloca a 15 centímetros de una lente biconvexa, cuya distancia focal es 20 centímetros en el aire. Entonces, el problema ahí me está dando la distancia desde el objeto hasta la lente, que es 15 centímetros. Esa sería nuestra distancia objeto. Y también me da la distancia focal, que es la distancia desde el foco de la lente hasta la lente. Esa distancia es de 20 centímetros. Acá yo le agregué el signo más para enfatizar el hecho de que, como esta es una lente biconvexa que se encuentra en el aire, el n de la lente va a ser mayor que el n exterior y por lo tanto esta lente se va a comportar como convergente. Por esa razón, la distancia focal le hemos asignado un signo positivo. El índice de refracción de la lente es 1,4 y el índice de refracción del medio que la rodea es 1. Tenemos aire. Y además el problema me dice que los radios de curvatura son iguales entre sí. El radio de la primera superficie es igual al radio de la segunda superficie. Yo puse esta información y cada radio entre barras de valor absoluto para hacer énfasis de que después vamos a tener que pensar en el signo que tiene cada radio. No nos olvidemos que cuando nosotros vamos a anotar los datos, la única cantidad que siempre va a ser positiva es la distancia objeto. Todos los otros datos, bueno, excepto los índices de refracción, que también son positivos siempre, todos los otros datos, la distancia focal, los radios, la distancia de imagen, el aumento, siempre van a tener un signo que puede ser positivo o negativo. Y esos signos hay que pensarlos muy bien antes de usar las ecuaciones. En este caso, nosotros tenemos solamente la distancia objeto 15 centímetros y la distancia focal que es positiva al tratarse de una lente biconvexa que se encuentra en el aire. Entonces, el problema primero nos pide determine la distancia imagen. Para determinar la distancia imagen usamos la fórmula de las lentes delgadas. 1 sobre f igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. Reemplazamos la distancia focal, que es 20 centímetros, reemplazamos la distancia objeto, que es 15 centímetros, y de acá tenemos que despejar S'. Hay que tener mucho cuidado con los pasos matemáticos. Este término lo vamos a pasar restando al primer miembro. Hacemos la diferencia con la calculadora, o sea, con la calculadora calculamos 1 dividido en 20 menos 1 dividido en 15, y ahí la calculadora me da menos 0,016666, o sea, el 6
se repite indefinidamente, por lo tanto es un número periódico. Yo acá le puse el periodo para enfatizar que tenemos que tratar de no cortar las cifras, porque si no el resultado no me va a dar con exactitud. Entonces, yo hasta acá calculé cuánto vale 1 dividido en la distancia imagen. Para poder calcular el valor de la distancia imagen, esta distancia imagen que está en el denominador pasa al otro miembro al numerador. Este número pasa dividiendo al 1 y el centímetro pasa multiplicando. Entonces nos queda que S' es 1 dividido en menos 0,016 periódico centímetros. Esta operación la pueden hacer en la calculadora directamente si ustedes tienen anotado esta cantidad. Hay una tecla que es x a la menos 1 o 1 sobre x, y entonces ahí no van a perder ninguna cifra y les va a dar el resultado con exactitud. Entonces, en este caso, la distancia imagen que hemos obtenido es de menos 60 centímetros. ¿Qué significa este signo menos? Este signo significa que la imagen formada en estas condiciones es una imagen de tipo virtual. Además, en la teoría ya habíamos visto que cuando la distancia objeto es menor que la distancia focal en una lente convergente, esa lente siempre forma una imagen virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto. Así que coincide lo que sabíamos de teoría con el resultado analítico que hemos obtenido acá. Después, en el punto B, el problema me pide determinar el aumento y las características de la imagen. El aumento lo determinamos a partir de la distancia objeto y de la distancia imagen. El aumento se calculaba como menos distancia imagen sobre distancia objeto. Este signo menos es de la fórmula del aumento, entonces lo ponemos de nuevo acá. Y a su vez, la distancia imagen también nos salió negativa, entonces esto sería menos 60 centímetros dividido en 15 centímetros. Menos por menos es más, entonces en este caso el aumento nos está dando más 4. Este signo más del aumento significa que la imagen es derecha y el 4 significa que el tamaño de la imagen es 4 veces mayor que el tamaño del objeto. Entonces, nosotros podemos obtener las características de la imagen si hacemos la marcha de rayos y la obtenemos gráficamente, pero también podemos obtener esas características a partir de los resultados analíticos. Como la distancia imagen nos dio negativa, ahí nos dimos cuenta de que la imagen es virtual. Como el aumento es positivo, ahí sabemos que la imagen es derecha. Y como el aumento en valor absoluto es mayor que 1, ahí nos damos cuenta de que la imagen es de mayor tamaño que el objeto. En este caso es 4 veces más grande que el objeto. Y por último, el problema me pide determinar el radio de curvatura de las superficies. Para eso vamos a utilizar la fórmula del fabricante de lentes, porque en este caso nosotros conocemos la distancia focal de la lente, conocemos los índices de refracción y lo único que desconocemos son los radios de curvatura. Entonces, la distancia focal era más 20 centímetros, el n de la lente es 1,4, el n del medio exterior sería el n del aire, que vale 1. Y acá hay que tener mucho cuidado con los signos que le vamos a asignar a cada radio. Este signo menos es de la fórmula, pero nosotros habíamos visto que la convención de signos para los radios de curvatura me dice que cuando la luz llega a la lente y encuentra una superficie convexa, ese radio es positivo. Entonces el primer radio R1 en este caso es positivo. La luz entra en la lente y ahora encuentra una superficie cóncava. Por lo tanto, el segundo radio es negativo. Entonces, al radio R1 lo vamos a reemplazar como más R y al radio R2 como menos R. Menos sobre menos es más. Entonces acá me queda 1 sobre R más 1 sobre R. Y eso es 2 sobre R. Por otra parte, 1,4 menos 1 es 0,4. Acá hago el producto, 0,4 por 2 es 0,8. Entonces me queda 1 sobre 20 centímetros igual a 0,8 dividido en R. Para despejar R puedo hacer el producto de los extremos igual al producto de los medios y entonces me queda que R es 0,8 por 20 y eso me daría
16 centímetros. Ahí está. Entonces, en este caso, hemos determinado el radio de cada una de las superficies y ese radio en valor absoluto es de 16 centímetros. Muy bien, pasemos al otro problema, que es el problema 23. El problema 23 es muy parecido al 22, pero en este caso tenemos una lente bicóncava. Leamos el enunciado. Una lente bicóncava de vidrio de índice de refracción n igual a 1,5 tiene sus radios de curvatura iguales. Si en el aire la imagen de un objeto A colocado a 0,60 metros de la lente se forma a 0,30 metros de la misma, determine la distancia focal de la lente, el aumento y las características de la imagen y el radio de curvatura de las superficies. Como les había comentado en el problema anterior, acá también, y en todos los problemas, hay que tener mucho cuidado con los signos que le vamos a asignar a cada dato. Bien. Acá el problema nos dice si en el aire la imagen de un objeto colocado a 0,60 metros de la lente se forma a 0,30 metros de la misma. Entonces, el problema me está diciendo que la distancia objeto, que es la distancia entre el objeto y la lente, es 0,60 metros. Ahora, una lente bicóncava de vidrio en el aire se comporta como una lente divergente, ¿sí? Es divergente porque se cumple la condición de que el n de la lente es mayor que el n exterior y la lente es más delgada en la zona central que en los bordes. Entonces, para este tipo de lente habíamos visto que para cualquier ubicación del objeto real, esta lente siempre produce imágenes virtuales derechas y de menor tamaño. Entonces, la imagen se forma a 0,30 metros de la lente, pero como sabemos que es una imagen de tipo virtual, la distancia a imagen la tenemos que considerar negativa. Por eso yo acá puse que la distancia a imagen S' es menos 0,30 metros. Si no ponemos el signo menos, entonces no vamos a llegar al resultado correcto. Por otra parte, sabemos que el índice de refracción de la lente es 1,5, el índice del aire es 1, los índices siempre son positivos, y los radios de curvatura también en este caso son iguales, pero les puse barras de valor absoluto, porque después tendremos que ver qué signo le asignamos a cada uno de esos radios. Entonces, en el punto A tenemos que determinar el valor de la distancia focal. Entonces, planteamos la ecuación de las lentes delgadas y reemplazamos la distancia objeto, 0,60 metros, y la distancia imagen, que es menos 0,30 metros. Más por menos es menos, entonces con la calculadora podemos hacer 1 dividido en 0,60 menos 1 dividido en 0,30. Eso nos da menos 1,6 periódico. Entonces ahora, para poder calcular F, lo que podemos hacer es invertir a ambos miembros. Entonces al invertir el primer miembro me queda F sobre 1. Y al invertir el segundo miembro me queda 1 dividido en menos 1,6 periódico, y la inversa de 1 sobre metros es metros. Entonces, si ustedes tienen anotado este número en la calculadora, directamente aprietan X a la menos 1. Y la calculadora les va a calcular correctamente el resultado sin perder ninguna cifra decimal. En este caso, la distancia focal de la lente es menos 0,60 metros. Recordemos que habíamos visto que las lentes divergentes también se llamaban lentes negativas. ¿Por qué? Porque su distancia focal es negativa. Entonces está bien que esta distancia focal nos haya salido con signo menos. El ítem B nos pide calcular el aumento y las características de la imagen. Bueno, usamos la fórmula del aumento, menos S' sobre S, tenemos el signo menos de la fórmula, a su vez la distancia imagen S' es negativa y la distancia objeto siempre es positiva. Menos por menos me da más, entonces en este caso el aumento es positivo y nos da más 0,5. El signo más nos está indicando que la imagen es derecha y el 0,5 que la imagen tiene un tamaño que es la mitad del tamaño del objeto.
Entonces tenemos una imagen derecha y de menor tamaño. Y el hecho de que la imagen sea virtual, nos teníamos que dar cuenta desde el principio, por teoría, porque sabemos que una lente divergente solo produce imágenes virtuales. Y en el último ítem tenemos que calcular el radio de curvatura de las superficies. Entonces usamos un procedimiento parecido al del problema anterior. En este caso conocemos la distancia focal, que es menos 0,60 metros, reemplazamos el índice de refracción de la lente, es 1,5, el n del aire, que es 1, y en este caso, cuando la luz llega a la lente, encuentra en primer lugar una superficie cóncava. Entonces el primer radio R1 es negativo. Entonces lo reemplazamos como menos R. Tenemos el menos de la fórmula y la luz entra en la lente y ahora encuentra una superficie convexa. Entonces el segundo radio es positivo. Entonces R2 lo reemplazamos como más R. Entonces acá, menos por más es menos, me va a quedar menos 1 sobre R, menos 1 sobre R, y eso es menos 2 sobre R. Entonces acá multiplico 0,5 por menos 2, eso me da menos 1 sobre el R que teníamos en el denominador. Y este signo menos lo puedo poner delante de la fracción. Los menos se cancelan, invierto ambos miembros y me queda que R es igual a 0,60 metros. Eso ya representa el valor absoluto del radio de esta lente. Pasemos al siguiente problema, que es el 24. Una persona que sufre de hipermetropía puede ver con nitidez a partir de un punto situado a 100 centímetros del ojo. ¿Qué tipo de lente debería usar y qué distancia focal debería tener la misma para ver claramente un objeto situado a la distancia normal de 25 centímetros con respecto al ojo? Bueno, las personas que tienen hipermetropía son aquellas personas que tienen dificultades para ver de cerca. Lo que sucede es que en estas personas el punto próximo, que es el punto más cercano en el cual yo puedo colocar un objeto para ver nítidamente, se ha alejado del ojo. Entonces, cuando esta persona coloca un objeto a unos 25 centímetros, que es la distancia normal a la que uno leería un libro, por ejemplo, en el ojo hipermétrope, el ojo forma una imagen atrás de la retina. Y en este caso, entonces, la persona no va a ver nítidamente. Lo que esta persona necesita es que esta imagen se desplace hacia la retina. Y entonces para eso ella tendría que o alejar el objeto físicamente, por eso las personas que tienen hipermetropía tienen que alejar el diario o la revista que están leyendo, o bien ponerse los anteojos. La función de los anteojos, ¿cuál es? Acá está el objeto que la persona mira. Este objeto lo queremos ubicar en el punto próximo de un ojo normal, es decir, a 25 centímetros de las lentes. Acá estamos despreciando la distancia entre la lente y el ojo. Entonces, el objeto lo ubicamos a una distancia objeto de 25 centímetros con respecto a la lente que va a usar la persona. Y esta lente tendría que producir una imagen que caiga al menos a 100 centímetros del ojo o más lejos, porque el punto próximo de este ojo está a 100 centímetros. Es decir, el objeto que mira el ojo debe encontrarse a 100 centímetros o a mayor distancia para que este ojo pueda formar imagen en la retina. Entonces, para la lente, el objeto está a 25 centímetros y esta lente debe formar una imagen a 100 centímetros de ella, por lo menos, o más lejos. Entonces, para la lente, que estamos acá analizando como sistema óptico, tomamos una distancia objeto de 25 centímetros y una distancia imagen de menos 100 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos ponemos los anteojos, siempre miramos a través de ellos una imagen derecha. Y si la imagen es derecha, es virtual. La luz que entra al ojo tiene que ser luz divergente, tiene que diverger desde un punto. Entonces, los anteojos que usamos para corregir nuestros defectos visuales siempre producen imágenes de tipo virtual. Por esa razón, acá yo tomé la distancia imagen como menos 100 centímetros.
Entonces, teniendo la distancia objeto y teniendo la distancia imagen, ya podemos calcular la distancia focal de esta lente. Reemplazamos la distancia objeto, que es 25 centímetros, la distancia imagen, que es menos 100 centímetros, 1 sobre f nos da 0,031 sobre centímetros. Y para obtener f podemos invertir ambos miembros. La inversa de 1 sobre f es f. La inversa de 0,03 es 1 dividido en 0,03. Y la inversa de 1 sobre centímetros es centímetros. Entonces, en este caso nos está dando una distancia focal de 33,3 centímetros. Yo le agregué el signo más para enfatizar el hecho de que al haber obtenido una distancia focal positiva, eso significa que la lente tiene que ser convergente. Por otro lado, en la teoría habíamos visto que solamente una lente convergente puede producir una imagen virtual y derecha de mayor tamaño y más alejada de la lente de lo que está el objeto, que es lo que necesitamos en este caso para corregir el defecto de hipermetropía. Pasemos al otro problema, que es el problema 25. Un paciente con miopía puede ver con claridad hasta una distancia de 1 metro del ojo. ¿Qué tipo de lente debería usar y qué distancia focal debería tener la misma para ver con claridad un objeto lejano? Bien, esta es una persona miope. Las personas miopes son las que no pueden ver bien de lejos. Entonces, esta persona puede ver nítidamente un objeto cuando este objeto se ubica entre su punto próximo y su punto remoto. El punto próximo del ojo miope está más o menos como en un ojo normal a 25 centímetros. Pero el punto remoto de este ojo está a 1 metro del ojo, mientras que en un ojo normal el punto remoto está en el infinito. Quiere decir que esta persona va a poder ver nítidamente solamente cuando el objeto se ubique entre 25 centímetros y 1 metro del ojo. Cuando el objeto se aleje más de 1 metro, la persona va a dejar de ver nítidamente. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que si el objeto está después del punto remoto, este ojo miope forma una imagen que se ubica entre el cristalino y la retina. Entonces, para que él pueda ver nítidamente, la imagen formada por el ojo debe desplazarse hacia la retina. Y para eso él necesitaría o bien que el objeto se acerque físicamente o bien ponerse los anteojos, porque la función de los anteojos va a ser producir una imagen que esté más cerca del ojo de lo que estaba el objeto. Entonces, el ojo, cuando nos ponemos los anteojos, el ojo mira la imagen virtual formada por el anteojo. Y si esa imagen virtual cae en el punto remoto o más cerca que el punto remoto, el ojo de la persona va a poder formar imagen sobre la retina y va a poder ver nítidamente. Es decir que la función de este anteojo es acercar la imagen, producir una imagen más cercana de lo que está el objeto. Para la lente, el objeto está en el infinito y la imagen tiene que encontrarse como máximo en el punto remoto de este ojo, es decir, a 1 metro de la lente o a 1 metro del ojo. Ya dijimos que despreciamos la distancia entre el ojo y la lente. Entonces, como en este caso, cuando nos ponemos los anteojos también queremos ver derecho, los anteojos también producen una imagen virtual y derecha. Por lo tanto, al ser la imagen virtual, la distancia imagen la tomamos con signo negativo. Entonces, la distancia objeto la consideramos infinita porque tomamos la situación más desfavorable. Lo más desfavorable sería que el objeto esté muy, muy lejos y los anteojos que yo use me tienen que permitir ver nítidamente, aún en ese caso más desfavorable. Entonces, consideramos que la distancia objeto tiende a infinito y para esa situación la lente debe producir una imagen. Lo más lejos que puede estar es en el punto remoto de este ojo, es decir, a 1 metro del ojo. Entonces tomamos la distancia imagen menos 1 metro. Reemplazamos y tenemos 1 sobre la distancia focal igual a 1 sobre infinito más 1 dividido en la distancia imagen, que era menos 1 metro. 1 sobre infinito tiende a 0, entonces este término vale 0.
Entonces nos queda que 1 sobre f es menos 1, 1 sobre metro, y de ahí si calculamos f, obtenemos que la distancia focal de este anteojo debe ser menos 1 metro. Quiere decir que si yo voy al oculista y el oculista me receta anteojos de menos 1 dioptría, porque si calculamos la potencia de estas lentes sería menos 1 dioptría, es la inversa de la distancia focal, mi punto remoto está a 1 metro. Si a mí me recetan anteojos de más dioptrías, entonces mi punto próximo está más cerca todavía del ojo, el punto remoto, que es la máxima distancia a la cual yo puedo ver nítidamente. Como la distancia focal nos dio negativa, eso significa que la lente que corrige este defecto es una lente de tipo divergente. Además, nosotros sabemos que si necesitamos que la lente produzca una imagen virtual derecha y más cercana a la lente que el objeto, esa lente tenía que ser de tipo divergente. Entonces las lentes divergentes son las que corrigen la miopía. Bien, pasemos al último problema, que es el problema 28. Dada una lente de distancia focal f igual a 8 centímetros, ¿dónde ubicaría el objeto a ser observado para enfocar la imagen al infinito? Bueno, nosotros ya habíamos visto en la teoría que para que una lente forme imagen al infinito, el objeto teníamos que colocarlo en el plano focal de esa lente, es decir, a una distancia igual a la distancia focal. Entonces, como esta lente tiene una distancia focal de 8 centímetros, al objeto hay que ubicarlo a 8 centímetros de la lente. El punto B me pide dibujar la marcha de rayos. En este caso solamente podemos dibujar 2 rayos principales. Un rayo que incide paralelo, llega a la lente y se transmite pasando por el foco imagen. Y un rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Entonces, al dibujar vemos que los rayos salen paralelos entre sí y eso significa que podemos considerar que la lente forma una imagen real en más infinito o que está formando una imagen virtual en menos infinito, porque las prolongaciones de los rayos se cruzan, digamos, en menos infinito. Bien, después el problema me pide calcule el aumento angular. Recordemos que el aumento angular se podía calcular cuando nosotros usamos esta lente convergente como una lupa. Y la lente funciona como lupa cuando nosotros ubicamos el objeto en el plano focal o bien, como muestra esta otra figura, entre el foco y la lente. Y en ese caso la lente forma una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. ¿Qué significa el aumento angular de la lupa? El aumento angular de la lupa nos daba la relación entre el tamaño aparente que yo veo cuando miro a través de la lupa y el tamaño aparente que yo observo a ojo desnudo y con el objeto ubicado en mi punto próximo, es decir, a 25 centímetros del ojo. Entonces, el significado del aumento angular me va a decir cuántas veces más grande vemos cuando observamos a través de la lupa que a ojo desnudo. Y el aumento angular se podía calcular como el cociente entre 25 centímetros y la distancia focal de la lupa. En este caso, la lupa tiene 8 centímetros, entonces el aumento angular nos da un poquito más de 3. Quiere decir que usando esta lupa y ubicando el objeto en el foco, vamos a ver un tamaño aparente 3 veces mayor que a ojo desnudo. Después en el punto D, el problema me dice, ¿qué modificaciones haría si desea que la lente forme una imagen virtual ubicada en el punto próximo del ojo, es decir, a 25 centímetros del mismo? Bueno, cuando yo miro a través de la lupa en esta situación, aunque la lente no forma imagen, mi ojo sí percibe una imagen. Es decir, yo lo veo al objeto y lo veo agrandado. Lo veo con un tamaño aparente más o menos 3 veces mayor que a ojo desnudo. Eso es lo que habíamos dicho. Ahora, el objeto no necesariamente tiene que estar en el plano focal. Yo lo puedo acercar un poquito a la lente.
Ahora, a medida que nosotros acercamos el objeto, la imagen que estaba en el infinito también se acerca, pero no se puede acercar a una distancia menor que 25 centímetros, porque si la imagen se acerca a menos de 25 centímetros, lo que va a suceder es que vamos a dejar de verla nítidamente. Entonces, la mínima distancia imagen tiene que ser de 25 centímetros. Entonces, acá el problema me pregunta, ¿qué modificaciones haría si desea que la lente forme una imagen virtual ubicada en el punto próximo de este ojo? Bien, entonces, el objeto lo tenemos que ubicar en algún punto entre el foco y la lente. Lo que tenemos que averiguar es exactamente en qué punto. Entonces, la distancia focal la conocemos, es 8 centímetros. La distancia objeto es lo que estamos buscando y la distancia imagen tiene que ser menos 25 centímetros. ¿Por qué la tomamos negativa? Porque queremos que la lente forme una imagen de tipo virtual. Entonces, a partir de esta ecuación podemos obtener la distancia objeto y sacamos que la distancia objeto puede ser de 6 centímetros. No podemos acercar el objeto a menos de 6 centímetros, porque si no la imagen se va a acercar a menos de 25 centímetros y vamos a dejar de verla nítidamente. Bueno, con eso terminamos y la semana que viene ya pasamos al práctico nuevo, que es electrostática.